Muy buenos días. De verdad para mí un gusto estar por acá. Siempre me encanta venir aquí a Dominicana y la verdad ver a tantos amigos, gente que estimo mucho y de verdad muy agradecido por la introducción y a la sociedad por la invitación. Me toca hablar sobre los estudios que tal vez fueron más relevantes del ESMO del año pasado. Si podemos poner tal vez la presentación. Yo creo que la parte de pulmón es algo que tenemos varios años ya de estar recibiendo mucha información. Cada año, cada congreso, se presentan estudios relevantes en ASCO, se presentan estudios relevantes en ESMO, en el Mundial de Pulmón, y realmente a veces es como difícil llegar a agrupar los estudios que pueden, digamos, cambiar o pueden llegar a ser, digamos, relevantes en ese sentido. Y para lo que es esta presentación voy a enfocarme en cuatro estudios. Estos son mis conflictos de interés. Y básicamente son 4 estudios, 2 en enfermedad temprana, 2 en enfermedad avanzada. Recordemos, la enfermedad temprana es algo de lo que venimos oyendo y escuchando y entendiendo un poco más en los últimos años. Entonces, 2 estudios en la enfermedad temprana, el estudio ALINA y que es, digamos, el update del estudio ALINA, y también los 5 años del estudio del Keynote 671. Estos son los 2 estudios en enfermedad temprana. Estudios en enfermedad avanzada va a ser el Harmony 6, que es un estudio en primera línea, y el OptiTrop Lung 04, que es en segunda línea. Estos 2 estudios, y ahora lo vamos a hablar, son estudios que fueron, digamos, muy comentados en este ESMO, porque además son estudios completamente asiáticos, son estudios desarrollados en China. Entonces, para empezar, ALINA, esto es los resultados actualizados del estudio. Recordemos que el estudio ALINA es un estudio en enfermedad adyuvante o en tratamiento adyuvante con enfermedad ALK positiva. Recordemos que tenemos diferentes maneras de tratar la enfermedad temprana. Podemos dar tratamiento adyuvante, neoadyuvante y perioperatorio, y el estudio ALINA se localiza aquí, en donde vamos a dar un tratamiento definitivo después de una cirugía con un TKI. Recordemos que la parte de adyuvancia, sobre todo, digamos, fue más relevante después del año 2008, cuando se presenta el metaanálisis de LACE, en donde aquí se comparó dar o no dar algún tratamiento adyuvante, y aquí pues se brindó un beneficio de 5 años en un 5%. Entonces, esto es lo que al final llevó a la utilización de tratamiento adyuvante en cáncer de pulmón, sobre todo, además, a partir del estadio 1B, y 1B de alto riesgo, sobre todo visto en aquellos tumores que eran más de 4 centímetros, también el beneficio visto en el estadio 2 y en estadio 3, y el beneficio no se vio en adyuvancia en estadio 1A, ¿okay? Y esto es lo que nos ha marcado la pauta desde ese entonces. Ahora, medicamentos ALK, venimos teniendo también un montón de opciones. Hemos pasado por primera generación, segunda generación, tercera generación, ahora ya se está hablando de cuarta generación. Las diferencias de estas generaciones es, a medida que voy aumentando la generación, voy a tener más potencial en el target del ALK, vamos a tener mayor penetrancia a nivel del sistema nervioso central, y vamos a tener también una amplitud mayor de los diferentes tipos de mutaciones de ALK, que esto tal vez es de la evidencia un poco más reciente. Entonces, el estudio ALINA era para pacientes que tenían al menos un 1B, que tenían un tumor de 4 centímetros o más, hasta un estadio 3A. Todos los pacientes aquí tenían que tener una enfermedad resecable y que esta enfermedad, al final de cuentas, fuera llevada a cabo, fuera llevada a la resección en un centro de alto impacto, y en donde inclusive aquí también se tenía que ver dentro de un equipo multidisciplinario la resecabilidad de dicho tumor.
Todos los pacientes tenían que tener un ECOG de 0,1, fueron operados y entre 4 a 12 semanas después de la operación tenían que recibir el tratamiento adyuvante. ¿Okay? Entonces, el tratamiento adyuvante era Alectinib, 600 miligramos 2 veces al día, dado por 2 años, versus el tratamiento de quimioterapia, que era lo que teníamos pues, en lo usual, de acuerdo a lo que es el metaanálisis de Leis. Y aquí lo que se buscaba era la sobrevida libre de enfermedad, de acuerdo a lo que es el investigador, sobre todo inicialmente en los estadios 2 a 3A, ¿okay? Y si esto era positivo, seguíamos de 1 a 3A, que era toda la intención o toda la población para tratar. Habían otros objetivos secundarios de este estudio. Las características de los pacientes, pues muy clásicos en términos de lo que es el ALK. El ALK aquí, tenía que valorarse de acuerdo a cualquier tipo de test aprobado por la FDA. ¿Okay? Entonces podía ser por NGS, podía ser por inmunistoquímica. Al final de cuentas era una variabilidad en este sentido. La mayoría de pacientes pues tenían un ECOG de 0, ¿okay? Y la mayoría de pacientes tenían una enfermedad que estaba catalogada como un 3A, alrededor del 50%. ¿Okay? Esto es lo que tuvimos nosotros de resultados sobre vía libre de enfermedad. De la primera parte, que era el estadio 2 a 3A, una diferencia de 74 versus 46%, esto es a 48 meses, esto a favor de la utilización de Alectinib, y esta pues una diferencia muy marcada para estos pacientes. Si nosotros íbamos a lo que es toda la intención de la población, ya incluyendo los estadios 1B, teníamos 75 versus 47%, esto es nuevamente en el seguimiento, al límite de los 48 meses. Una de las cosas principales de este estudio, y creo que no solamente en enfermedad avanzada lo hemos visto, sino esta información en enfermedad temprana, era el beneficio a nivel del sistema nervioso central. Sabemos que los pacientes ALK positivos en su trayecto de enfermedad hasta un 90% pueden desarrollar enfermedad en sistema nervioso central. Entonces es algo que definitivamente tenemos que buscar. De hecho, por eso es que a medida que hemos aumentado las generaciones de los medicamentos, tenemos mejor penetrancia y mejor actividad en sistema nervioso central, porque es realmente un problema. Entonces, esta parte de valorar la sobrevida libre de enfermedad en sistema nervioso central era un objetivo secundario, y un objetivo secundario que a los 48 meses demostraba un beneficio de 90 versus 76%. Es decir, 10% de pacientes en el brazo de Alectinib habían tenido una progresión en sistema nervioso central, y alrededor del 24% de pacientes en el brazo de quimioterapia habían tenido una progresión al sistema nervioso central. Entonces esto es muy importante, una diferencia realmente marcada y realmente significativa. Sobrevida global todavía es muy temprano. Recordemos que estos son estudios adyuvantes en donde sobrevida global tenemos que dar más tiempo. A los 48 meses, 98 versus 92%. Hay una tendencia de la Alectinib hacia la mejora, pero esto todavía no es algo que podemos hablar de significancia, y nuevamente tenemos que dar todavía el tiempo para llevarlo a cabo. Esto es algo que también es importante, que es lo que nosotros vamos a utilizar después de que el paciente progresa, y esto es algo de las dudas grandes que nosotros tenemos cuando estamos recibiendo este tipo de estudios, en donde todavía no está claro qué vamos a hacer después. Mucho se habla del tiempo del momento que yo estoy ya sea terminando el Alectinib, por ejemplo, en este caso en adyuvancia. Entonces, si la enfermedad me regresa, no sé, 3 meses después de haber terminado, 6 meses después, 1 año después, ¿cuáles son esas diferencias en donde yo puedo volver a utilizar un TKI igual, ¿verdad? Un Alectinib, o si yo más bien tengo que pasar a otro tratamiento? Eso todavía no se sabe. Esto es lo que se vio en el estudio. Estos son los diferentes tratamientos que se utilizaron. La mayoría de pacientes en el brazo de Alectinib igualmente recibieron un TKI anti-ALK, y si nosotros vamos a la quimioterapia, igualmente el 80% de pacientes recibieron un anti-ALK. La mayoría de pacientes
pacientes fueron muy parecidos en términos de lo que es estas diferencias. Sí, en el brazo de quimioterapia la mayoría recibieron alectinib, pero en el brazo de alectinib fueron muy, digamos, muy similares entre lo que es alectinib, brigatinib y lorlatinib. ¿Okay? Entonces, estas son cosas que nosotros tenemos que considerar cuando estamos viendo este tratamiento posterior a la recurrencia. Para Latinoamérica, y esto es algo que voy a hacer en todos los estudios, como tener un poco de análisis, qué es lo que nosotros la pertinencia a nosotros para nuestros países. Definitivamente ALINE es un estudio positivo. Es el primer estudio con evidencia adyuvante en ALK positivo, que esto también pues es importante y no es por algo que se publicó en el New England Journal of Medicine. El beneficio de la sobrevida libre de enfermedad en sistema nervioso central también es un determinante muy importante y para nuestros pacientes definitivamente es algo fundamental. Hay una tendencia en el beneficio de sobrevida global a largo plazo, todavía nos falta tiempo y es algo que definitivamente tenemos que ver. 2 años de tratamiento con alectinib, eso es lo que se considera en este momento. Y el inicio se tiene que dar entre 4 a 12 semanas después de la resección. Y esto es algo que también en nuestras realidades puede variar un poco, ¿verdad? Puede ser que no tengamos pues esta información para lograr tratar. A veces todavía sigue siendo un problema el hecho de hacer las valoraciones moleculares, el hecho de hacer incluso la inmunohistoquímica valorando ALK todavía se vuelve un problema en Latinoamérica y esto es algo que nuevamente tenemos que tener claridad. Si el paciente viene con ALK, el beneficio va a ser dar tratamiento con un TKI y no dar quimioterapia como era lo que veníamos teniendo. Entonces, definitivamente la valoración de ALK es algo que tenemos que hacer. Ojalá desde un inicio, hay mucha gente que habla, bueno, se hace en la biopsia inicial o se hace en la biopsia de resección. Realmente no hay diferencia, pero bueno, se han hecho y se han encontrado algunos datos de heterogeneidad intratumoral, que esto pues también. Entonces, la importancia aquí tal vez es llevar a una valoración de ALK con algún patólogo pues entrenado en esto, que esto es muy importante, o ya sea la valoración por NGS, que también nos puede dar cabida para esto. El Keynote 671, esto es los 5 años de actualización y aquí es donde vamos a entrar en la parte perioperatorio de este estudio. Entonces, este estudio del Keynote 671 pues es un estudio que entra dentro de lo que es el panel de posibilidades que nosotros tenemos en la actualidad como tratamiento perioperatorio. Tenemos estos 4 estudios que son los estudios más importantes. Hay uno, es el NADIM 2, que es un estudio fase 2, pero es un estudio fase 2 muy bien llevado a cabo por el grupo español. Y después tenemos los estudios fase 3, que es el 671, el CheckMate 77T y el estudio AGEN. ¿Okay? Entonces, el 671, esto es lo que se presentó por la doctora Wakili en ESMO de Berlín. Recordemos que es un estudio que incluía pacientes que tenían una resección de la enfermedad entre lo que es igual 2 a 3B. Aquellos 3B tenían que tener N2, pero eran N2 que eran resecables. ¿Okay? Y esto es muy importante. Y aquí entra en juego nuevamente lo que es el equipo multidisciplinario para valorar la resecabilidad del paciente o no. Los pacientes tenían que tener resección o tener una enfermedad que era resecable. A pesar de tener un N2, tienen que tener resecable y no era esos pacientes que estaban como en el límite, como que yo les voy a dar un tratamiento para ojalá bajar la enfermedad y volverlos resecables. No, estos eran resecables puros que tenían que entrar nuevamente bajo un estudio, bajo una valoración de equipo multidisciplinario y llevar nuevamente y tener pues una enfermedad que era resecable desde antes de empezar. Entonces los pacientes eran randomizados 1 a 1 a recibir pembrolizumab más quimioterapia, ¿okay? Versus placebo más quimioterapia. ¿Okay? Esto se daba por 4 ciclos, posteriormente se llevaba al paciente a la cirugía y después se daba un mantenimiento, en este caso un brazo con pembrolizumab hasta 13 ciclos, completar el año y
sino placebo. ¿Okay? Placebo se recibía también por 13 ciclos. Importante, es un estudio que es 1 a 1, es un estudio además que lleva placebo, entonces realmente era un estudio que desde el punto de vista era doble ciego, entonces esto también pues incrementa un poco la parte del beneficio, digamos, metodológico del estudio. ¿Qué era lo que queríamos nosotros valorar? Era sobre todo ver la sobrevida libre de enfermedad de acuerdo al investigador y sobrevida global de los pacientes. Ya teníamos pues estos resultados, recordar que esto es una actualización a 5 años, entonces ya teníamos estos resultados que se habían ya presentado previamente. La demografía de los pacientes, la mayoría de estudios de los pacientes tenían una enfermedad, un estadio 3, ¿okay? La mayoría de pacientes tenían una enfermedad ganglio positivo, ¿okay? En donde más o menos el 60% de los pacientes que fueron incluidos en ambos brazos tenían ganglio positivo. La otra cosa del PDL1, la expresión del PDL1 está muy similar entre los diferentes, ya sea altos expresores, bajos expresores o expresores negativos, alrededor del 30%, un tercio de cada uno era de esto. Esto es el resultado de sobrevida global. Ya habíamos venido viendo lo que es la tendencia de este beneficio en sobrevida global y aquí tenemos a 5 años una diferencia de alrededor del 11% de incremento de utilizar un pembrolizumab dentro de lo que es la terapia preoperatoria y postoperatoria, o no usar nada, ¿verdad? Entonces estamos incrementando aquí alrededor del 11% de beneficio en sobrevida global y esto es súper importante. Estábamos curando más pacientes con esta terapia. Si nosotros nos íbamos un poco a lo que es el forest plot, tal vez importante recalcar es que los pacientes que tenían PDL1 negativo es los que cruza el 1, que tal vez no era, sí había una tendencia, pero sí cruza el 1, entonces en este caso no fue estadísticamente significativo para estos pacientes. Esto era algo exploratorio que se estaba viendo. ¿Qué es importante también en un tratamiento adyuvante? Pues es que el paciente mantenga su calidad de vida, ¿verdad? Porque estamos dándole un tratamiento ya cuando el paciente se ha operado, ya cuando le dicen, doctor, pero ya usted me curó, ya usted me operó, y entonces aquí, ¿por qué yo tengo que seguir recibiendo tratamiento? Entonces esto es importante porque hay muchos pacientes que no quieren tratamientos después de una cirugía, hay que explicarles, hay que comentarles bien. Entonces el hecho de mantener lo que es la calidad de vida en un tratamiento adyuvante es fundamental, por lo menos desde mi punto de vista. Esto es algo que se mantuvo, ¿okay? Los Patient Reported Outcomes fueron iguales en aquellos pacientes que recibieron o no recibieron el pembrolizumab, entonces pues aquí también importante tomarlo en cuenta. Para Latinoamérica es un estudio nuevamente positivo, mejoría del 11% de la sobrevida global a 5 años al agregar el pembrolizumab. No hubo cambios en calidad de vida, no hubo cambios en los Patient Reported Outcomes. Igualmente, lamentablemente tenemos todavía un bajo porcentaje de pacientes diagnosticados con enfermedad temprana. Esto es algo que tenemos mucho que trabajar, ¿okay? Todavía, bueno, en Costa Rica, por ejemplo, solamente alrededor de un 6-7% de pacientes están siendo diagnosticados con una enfermedad operable, ¿okay? Y esto pues también parecido en toda Latinoamérica. Tenemos que buscar más estos pacientes. El tamizaje nos está ayudando, pero todavía los programas de tamizaje están muy retrasados en nuestra región, no así en otros lugares donde sí se ha visto un cambio en lo que es el estadiado de los pacientes, inclusive, por ejemplo, en Taiwán, donde se hizo el estudio Talent, que se empezó a hacer tamizaje en todos los pacientes, pasaron de tener 15 a 20% de enfermedad temprana a 60% de enfermedad temprana. Entonces, realmente el tamizaje sí es algo que funciona y es algo que nuevamente a futuro, viendo estos pacientes, podemos detectar más enfermedad temprana. Obviamente también aquí entra lo que es el acceso, el costo al tratamiento. Es un tratamiento que se va a llevar nuevamente un tiempo después y la selección de los pacientes sigue siendo un tema, ¿verdad? Vamos a utilizarlo en PDL1 negativos o no. Esto es algo que sí tenemos, yo creo que dentro de lo que es los diferentes sistemas valorarlo. Recordar que es un estudio que fue positivo para todos los pacientes, incluía PDL1. Esto es sacado nuevamente de lo que es el subanálisis de pacientes con PDL1 negativos. Enfermedad avanzada, ¿okay? Entonces tenemos el Harmony 6.
Es un estudio de primera línea. Es un estudio de ivonescimab más quimioterapia versus tislelizumab más quimioterapia. Esto en enfermedad avanzada con histología escamosa. ¿Okay? Recordar el ivonescimab es un biespecífico que actúa a nivel de lo que es PDL1 y también es un antifactor del endotelio vascular. ¿Okay? El tislelizumab es un tratamiento que es un anti-PD1. ¿Okay? Entonces, estos son los dos medicamentos que estábamos comparando, ambos junto a quimioterapia. Entonces, las aprobaciones de estos dos medicamentos tal vez no estamos tan acostumbrados porque son medicamentos que están aprobados solamente. Uno, el tislelizumab, está aprobado en China y en Europa. La aprobación fue basada para pacientes en un tratamiento en primera línea con enfermedad escamosa. Y el ivonescimab solamente está aprobado en China como monoterapia en EGFR positivo después de utilizar un TKI de segunda o tercera generación. ¿Okay? Esta es la aprobación que hay, este es el Harmony A, esto es aprobación en China. La FDA acaba de agarrar esta indicación, se está analizando y se espera tener resultados a finales de este año, pero todavía es un medicamento solamente aprobado en China. Y la otra indicación, el ivonescimab, es un medicamento también aprobado como monoterapia en primera línea en pacientes con cáncer de pulmón avanzado que tienen PDL1 positivo. ¿Okay? Ese es el Harmony 2. El estudio en cuestión es un estudio que incluía pacientes con enfermedad avanzada, todos con histología escamosa, que tenían o que fueron randomizados a recibir ivonescimab más quimioterapia. Esta quimioterapia es carboplatino paclitaxel, recordemos son escamosos, versus tislelizumab más quimioterapia, también con la misma quimioterapia. Se daba por 4 ciclos y posteriormente se daba el ivonescimab en mantenimiento por 2 años y el tislelizumab por 2 años también. Enfermedad, la sobrevida libre de progresión, de acuerdo a lo que es el comité independiente, era el objetivo primario del estudio. Habían otros objetivos también en esto. Estas son las características de los pacientes. Esto es un estudio hecho solamente en China, o sea, centros en China. Aquí hay varias cosas que llaman la atención. En lo que es no fumadores, aquí tenemos un porcentaje que para mí no es despreciable, el 13%. Para una histología escamosa no es algo que veamos tan frecuentemente. Este es en el brazo de tislelizumab, que era el doble de no fumadores que en el brazo del ivonescimab. Este es el primer detalle. Y el segundo detalle, que no es frecuente para la población asiática, es el porcentaje de PDL1 negativos. Aquí estamos hablando casi del 40% PDL1 negativo. Para una histología escamosa en enfermedad asiática no es tan frecuente verlo. ¿Okay? Estas son tal vez las dos características que llaman la atención de las características de los pacientes. Esto sí es el objetivo primario del estudio, ¿okay? Los resultados de sobrevida libre de progresión. Aquí tenemos un beneficio que pasaba con el ivonescimab a 11.14 meses versus 6.9 meses. Esto es con el anti-PD1 solo. Entonces aquí estamos viendo que el ivonescimab, que es el biespecífico, estaba generando un mejor resultado nuevamente en sobrevida libre de progresión. Esto fue estadísticamente significativo. Si nosotros nos vamos a lo que es las expresiones del PDL1, los resultados de acuerdo a esto es también en sobrevida libre de progresión. Podemos ver pacientes con enfermedad negativa, se ve también ese beneficio. Enfermedad positiva, PDL1 positiva, también se ve ese beneficio. Entonces el beneficio se ve independiente de la positividad del PDL1. Si nosotros nos vamos a aquellos pacientes que son los altos expresores, más bien esa diferencia se hace más pequeña. ¿Okay? Entonces, ¿esto por qué? Porque obviamente estamos aquí comparando contra una inmunoterapia, que es una inmunoterapia que funciona para pacientes con expresión alta. Entonces, realmente esa diferencia tal vez no va a ser tan marcada, pero aún así esto se dio. Esto no fue estadísticamente significativo, pero sí la tendencia de verse más, digamos, más con el biespecífico. ¿Okay?
La tasa de respuesta y la duración de respuesta. La tasa de respuesta realmente pues podemos ver muchos de los pacientes con ivonescimab más quimioterapia, alrededor del 75% tuvieron una respuesta parcial versus alrededor del 66% solamente con con anti-PDL1 y la duración de respuesta, ahí podemos ver, esto fue también estadísticamente significa, las curvas sí se van acortando al final y esto es algo que sí tenemos que ir viendo con el seguimiento del estudio. ¿Qué es importante también? Lo que es la parte de seguridad. Aquí podemos ver que alrededor del 60% de pacientes tuvieron un grado 3 de un evento adverso relacionado al tratamiento. ¿Okay? Esto es en el brazo de ivonescimab versus en el brazo de tislelizumab, que alrededor del 54%. De los que llevaron a suspensión o a descontinuación del tratamiento, muy parecido, 3-4%, entonces esto también importante tomarlo en cuenta, sí, 3% de pacientes tuvieron un evento adverso que llevó a la muerte en ambos grupos y esto pues también considerarlo. De acuerdo a lo que son los relacionados a la inmunidad, también bastante parecidos. Vemos ahí los grado 3 fueron alrededor del 9-10%, los que llevaron a descontinuación 1-2% y solo un paciente fue considerado con un evento adverso relacionado a la inmunidad que lo llevó a fallecer. Para Latinoamérica, este estudio es un estudio nuevamente positivo. Sí se da un beneficio mayor en un biespecífico versus una inmunoterapia, un anti-PD1, perdón, y esto se da independiente de lo que es el PDL1. Este es el primer estudio que compara esto nuevamente en una posición de primera línea. La toxicidad fue similar entre ambos brazos. Tenemos que pensar si esto va a ser el nuevo estándar de tratamiento para aquellos pacientes con enfermedad escamosa. Recordemos que en la actualidad el beneficio que tenemos o las aprobaciones que tenemos es para una quimioterapia más un anti-PD1 o anti-PDL1. Entonces esto es algo que nosotros también tenemos que considerar. Ya estamos llegando a lo que es el punto de empezar a valorar biespecíficos según la primera línea. Claro, aquí tenemos que considerar que es un medicamento hecho en China, está desarrollado en China, todavía no se sabe si es necesario repetir estudios en otras poblaciones, es algo de lo cual se habla mucho. Porque también, bueno, tenemos que volver a repetir un estudio para Estados Unidos, tenemos que valorar esto en población europea para realmente llegar a ser un medicamento, digamos, más global, por ejemplo. Entonces, son cosas que tenemos nosotros que considerar a futuro y tener, pues, analizar sobre esto. Por último, el cuarto estudio es el estudio OptiTROP-Lung 04, es un estudio de segunda línea, ¿okay? El sacituzumab tirumotecan fue o se utilizó versus quimioterapia basada en platinos en aquellos pacientes que habían progresado a un TKI en EGFR positivos. ¿Okay? Recordemos, los ADCs son de diferentes tipos. El último es el sacituzumab tirumotecan, que es el medicamento de ahora. Es un anti-TROP2, ¿okay? Y esto pues importante tomarlo en cuenta a la hora de ir analizando, porque ahora estamos recibiendo tanta información de ADCs, se está haciendo un colocho, casi que hay que tener, como dicen, una tarjetita a la par, ¿verdad? Para saber, bueno, este funciona TROP2, este es anti-HER2, este es anti-HER3, etcétera. Entonces casi que tenemos que tener como, allá dicen, como una especie, digamos, de tarjetita para que hacen los exámenes, ¿verdad? Entonces eso es casi que lo que tenemos que ir pensando. El racional del estudio, el racional de esto es el TROP2 es altamente expresado en pacientes que tienen EGFR mutados y que además asocia resistencia a TKIs. ¿Okay? Esto se sabe de los estudios que se han hecho en pacientes que progresan a un TKI de primera, tercera generación. Para pacientes que tienen o que reciben un TKI de tercera generación como monoterapia o que actualmente también se puede utilizar en combinación, pueden llegar a desarrollar resistencia y esto es una realidad que lo vemos. La quimioterapia basada en platinos más menos otro
tratamiento con TKI puede ser o es actualmente el estándar de tratamiento a una progresión en primera línea. Entonces realmente hay mucho que podemos o que tenemos que hacer nosotros considerando esta parte de lo que es los pacientes que nos están progresando. Entonces este estudio, el OptiTROP Lung, es un estudio que incluía pacientes con enfermedad avanzada, no escamosa, que tuvieran un EGFR sensible a tratamiento y que hayan progresado a una tercera generación de TKI, ¿ok? O que hayan utilizado una primera o segunda generación, pero no tuvieran un T790M. ¿Okay? Entonces, estos son los pacientes que, si yo utilice una primera o segunda generación y no tengo un T790M, no tiene la aprobación para utilizar osimertinib en este caso, entonces tengo que usar otro tratamiento. Entonces, estos son los pacientes que podrían también incluirse en este estudio. Entonces, pacientes que recibieron TKI de tercera generación o pacientes primera o segunda generación que progresaron y que no tienen un T790M. Los pacientes fueron randomizados a recibir sacituzumab tirumotecan versus quimioterapia. Y aquí lo que se valoraba es la sobrevida libre de progresión de acuerdo al comité independiente. Las características de los pacientes, aquí la mayoría eran no fumadores, que es lo esperable, alrededor del 75% de los pacientes. Sí, importante, alrededor de casi el 20% de pacientes tenían enfermedad en el sistema nervioso central y alrededor del 13 al 17% tenían enfermedad en hígado. Recordemos que estos son dos sitios de enfermedad que son considerados de peor pronóstico para los pacientes, entonces esto también tomarlo en cuenta. Mayoría de pacientes también lo que tenían una lesión del exón 19, alrededor del 55-60%, y la mayoría de pacientes habían recibido una tercera generación como una primera línea. ¿Okay? Esto es el resultado, 32 versus 7%, esto es a 12 meses, esto es sobrevida libre de progresión. Esto fue estadísticamente significativo a favor de lo que es el sacituzumab tirumotecan. Si nosotros nos vamos a la que es la tasa de respuesta, aquí vemos 60% versus 43% a favor de lo que es el ADC, y la mediana duración de la respuesta también 8.3 versus 4 meses, esto estábamos doblando lo que es esta duración de la respuesta. ¿Okay? Sobrevida global, esto visto a 18 meses, 65% de pacientes no habían fallecido en el brazo de sacituzumab tirumotecan versus el 48% del brazo de quimioterapia. Esto era un valor también estadísticamente significativo, entonces esto es la relevancia de lo que es el estudio. Si nosotros vamos a ver lo que los pacientes estaban recibiendo después de haber progresado a alguna de estas dos líneas, la mayoría de pacientes en el brazo de sacituzumab tirumotecan recibían quimioterapia, casi el 40%, versus solamente el 12% en el brazo de quimioterapia. Aquí también importante es que nuevamente veamos que alrededor del 70-80% de los pacientes que progresaban recibían una línea subsecuente, es decir, una tercera línea. Aquí estábamos perdiendo alrededor del 20-30% de los pacientes, ya no podían recibir una línea subsecuente a esto, entonces siempre es algo que nosotros tenemos que considerar cuando vemos este tipo de tratamiento posterior. En términos de la seguridad, alrededor del 50% de los pacientes tenían o tuvieron un grado 3 de evento adverso, y aquellos que llevaron a lo que es la dosis de reducción o dosis de interrupción, pueden ver que fue alrededor del 30%. ¿Okay? Esto parecido en ambos grupos. Entonces aquí es básicamente lo que estábamos viendo, era un estudio que era significativo dentro de lo que son los diferentes objetivos primarios que tenía el estudio. Y para Latinoamérica, nuevamente, acceso en Latinoamérica es un estudio también hecho en China, ¿okay? Es un estudio meramente asiático. También tenemos que valorar si otros medicamentos similares pueden dar este mismo efecto o no, y si se tiene que repetir, como mencioné en el Harmony, si es algo que tenemos que hacer nuevamente también en otras poblaciones para ya considerar un tratamiento más global.
Comparado con mariposa 2, estos son pacientes que tienen la indicación de lo que ahora ya sabemos y que podemos utilizar con un mariposa 2, entonces esto también considerarlo. Esto es algo que viene siendo como un esquema paralelo a lo que podemos nosotros utilizar nuevamente con mariposa 2. Beneficio en sobrevida global es algo que tenemos que considerar. Fue un estudio que demostró sobrevida global. Esto fue un estudio que también se refutó un poco en la presentación que hubo en ESMO, y es algo que también nuevamente es algo que tenemos nosotros que evaluar y ver un poco con tiempo qué es lo que va sucediendo. Es una opción sin quimioterapia pura, que al final de cuentas sigue siendo un tema, ¿verdad?, para los pacientes, el hecho de recibir quimioterapia, pero bueno, esto es un esquema que puede brindar una oportunidad para aquellos pacientes que tienen algún tipo de contraindicación para quimioterapia, y si la toxicidad entre quimioterapia y el ADC fue considerada muy similar, entonces nuevamente es algo que tenemos que valorar. Entonces, al final de cuentas, yo creo que importante, y siempre lo pongo, el manejo multidisciplinario de los pacientes es una realidad que para nosotros determinar hacia dónde nos vamos o qué tipo de tratamiento, qué tipo de manejo, cada vez los estudios se vuelven más equipos multidisciplinarios dependientes, porque al final son decisiones que se tienen que tomar en conjunto, y al final de cuentas esto es algo importante a considerar, y es también lo que vamos a ver. Ahora voy a dar otra charla en lo que es pacientes ALK, que nuevamente el equipo multidisciplinario es algo fundamental para el manejo que vamos teniendo en cáncer de pulmón. Muchas gracias. Si gusta, doctor, podemos seguir con su presentación y al final la sesión de preguntas. Gracias. Perfecto. Muy bien. Si podemos poner, muchas gracias. Entonces, vamos a hablar y vamos a enfocarnos ahora en lo que es el manejo de pacientes ALK positivos. Esto es el disclaimer y estos son mis conflictos de interés. Nuevamente, recordar cómo lo que es la valoración molecular de los pacientes es algo que ahora es del día a día y es algo que es fundamental, y de lo que nosotros podemos o tenemos que hacer más bien con cada uno de nuestros pacientes. ALK sabemos que tiene una frecuencia un poco más baja, digamos, que otras mutaciones como EGFR, pero sigue siendo relevante en Latinoamérica, alrededor del 5 al 7%. Esto es algo que habíamos revisado hace un tiempo con 4,000 pacientes de la región, en donde pues estamos muy parecidos desde México hasta el norte de Sudamérica con ese porcentaje de 5 a 7%. ¿Qué sabemos de los pacientes ALK positivos? Son pacientes que tienen una sobrevida larga, ¿okay? En la actualidad se considera que los pacientes ALK deberían tener una sobrevida global de alrededor de 7 años. ¿Okay? Esto es en enfermedad avanzada, ¿okay? Entonces esto es algo importante a tomar en cuenta. Ahora, obviamente esto varía mucho, y esto varía donde yo voy a practicar, el acceso que tengo yo al tratamiento, pero bueno, en forma general se considera que la expectativa de un paciente ALK positivo tiene que ser alrededor de unos 7 años. ¿Okay? Sabemos que los pacientes con ALK positivo no les funciona la inmunoterapia, ¿okay? Esto es súper bien ya establecido. Por más PDL1 del 90%, no sirve la inmunoterapia para estos pacientes, entonces algo que considerarlo. Durante mucho tiempo se empezó, a medida que estábamos recibiendo los diferentes TKIs, se empezaban a hacer valoraciones de cuál podría ser como la secuenciación que nosotros podíamos tener en estos pacientes, y esto es algo nuevamente que empezamos a tener posibilidades desde crizotinib, desde medicamentos de segunda generación como brigatinib, alectinib, ceritinib, hasta llegar también a lo que es de tercera generación en la actualidad con el lorlatinib. ¿Okay? Y esto ya lo puse, ¿verdad? La diferencia de lo que es las generaciones va a ir enfocada sobre todo en la actividad de la ALK, sobre todo
el espectro de tratamiento que va a tener de acuerdo a las diferentes mutaciones y también a lo que es la penetrancia del sistema nervioso central. ¿Okay? Estos son los resultados de lo que es PFS, del estudio ALEX, que fue un estudio muy importante, que fue un estudio que comparó crizotinib, que era de primera generación, versus alectinib, que era de segunda generación. Aquí obtuvimos una mediana de sobrevida libre de progresión de 34 meses para alectinib versus 10 meses para crizotinib. Y el año pasado se presentó la sobrevida global para este estudio, ya en donde a los 84 meses teníamos un beneficio de los pacientes que habían empezado con el alectinib, o sea, el 48% de pacientes seguían vivos, esto a los 84 meses. ¿Okay? Estamos hablando que aquí son 7 años. ¿Okay? Y en el brazo de crizotinib, 38% de pacientes seguían vivos. ¿Okay? Entonces esto pues importante tomarlo en cuenta. Esta es la sobrevida global que fue presentada el año pasado. ¿Okay? Ahora, el estudio CROWN es un estudio que está comparando una tercera generación, que era lorlatinib, versus una primera generación. ¿Okay? Aquí es como parecido, digamos, a lo que es el estudio ALEX, que era una segunda generación versus una primera generación. Aquí estamos comparando tercera generación versus primera generación. Todos los pacientes tenían que tener un ALK positivo. Recibían lorlatinib 100 miligramos cada día, que es la dosis habitual, versus crizotinib 250 miligramos 2 veces al día. La sobrevida libre de progresión por el comité independiente era el objetivo primario del estudio. Esto es lo que se presentó en ASCO del 2024, esto es la mediana de sobrevida libre de progresión. Veamos que es sobrevida libre de progresión a 5 años, 60%, o sea, 60% de los pacientes que habían empezado con lorlatinib no habían progresado a los 5 años, ¿okay? Versus un 8% de pacientes que ya habían progresado que no habían progresado con crizotinib. Entonces, esta diferencia era una diferencia muy significativa, un hazard ratio que pocas veces vemos nosotros en oncología de 0.19, que fue altamente significativo, y esto es nuevamente sobrevida libre de progresión. ¿Qué teníamos también desde el punto de vista de enfermedad del sistema nervioso central? Que fue lo que ahora hablamos, la importancia de tener un buen medicamento para sistema nervioso central. Aquí también en el forest plot el beneficio del lorlatinib en pacientes que tenían enfermedad del sistema nervioso central también pues era algo que era muy, muy significativo. Si nosotros vamos a valorar la sobrevida libre de progresión de acuerdo a si yo venía o no venía con enfermedad del sistema nervioso central, no hubo diferencia. ¿Okay? Si yo estoy utilizando lorlatinib, no hay diferencia en esta sobrevida libre de progresión. Igualmente teníamos beneficio, y esto no así se veía con el crizotinib, que sabíamos que no tenía buena penetrancia al sistema nervioso central. Entonces, aquellos pacientes que recibían crizotinib, a pesar de que ya habían tratado la enfermedad del sistema nervioso central, les iba muy mal, y ahí podemos ver la curva. Pacientes que no tenían enfermedad del sistema nervioso central, que recibían crizotinib, podemos ver que es una curva clásica de los estudios que veníamos viendo previamente. Si nosotros vamos a ver la curva más arriba, que es la curva de lorlatinib, vemos que a pesar de tener enfermedad del sistema nervioso central, se seguían beneficiando de lo que es sobrevida libre de progresión, nuevamente sin importar si tenía o no enfermedad del sistema nervioso central. La otra parte también importante es esto, el tiempo a la progresión intracraniana. ¿Okay? El hecho de nosotros dar lorlatinib, estábamos teniendo un beneficio de esta progresión, es decir, había una protección del sistema nervioso central, y esto al final de cuentas es muy importante, como mencioné, es un grupo importante de pacientes que están teniendo, que pueden tener enfermedad del sistema nervioso central, pero además el hecho de tener enfermedad del sistema nervioso central nos brinda un deterioro en calidad de vida importantísimo. Entonces, esto es algo también importante a considerar. Ahora, hay ciertas cosas que hemos venido teniendo y analizando ya posterior. ¿Por qué? Porque
Nos encontrábamos en una situación donde pues teníamos varias opciones de tratamiento para manejos ALK, para pacientes con ALK positivos, pero ciertamente también empezábamos a conocer mejor la enfermedad. ¿Por qué es esto? Porque históricamente lo que hacíamos era inmunohistoquímica, ¿verdad? Esa inmunohistoquímica era leído por el patólogo, nos decía es positivo o no es positivo por ALK y tratábamos, ¿ok? Durante mucho tiempo también estuvimos viendo, bueno, hay diferentes tipos de alteraciones o translocaciones de ALK, y estas no las considerábamos relevantes para la parte del tratamiento. Pero hemos venido entendiendo un poquito mejor esto. Esto es algo importante. Nuevamente, la ALK se puede medir de acuerdo a lo que es inmunistoquímica, pero también, bueno, y si no FISH, pero esto cada vez está quedando más atrasado y actualmente estamos sobre todo valorando lo que es NGS para valorar el ALK. Sabemos que hay diferentes maneras de valorar ALK y alrededor del 77% son concordantes, inmunistoquímica y NGS. ¿Okay? Y esto es importante porque desde el punto de vista de lo que yo quiero tener como oncólogo médico es que me digan exactamente si el paciente tiene o no tiene eso. Si a mí un patólogo que tal vez no tiene tanta experiencia me dice que no tiene y el paciente tiene, está perdiendo una oportunidad enorme el paciente. ¿Okay? Y viceversa también, si a mí me dice que tiene y el paciente realmente no tiene, ¿verdad? Que eso al principio nos pasaba mucho, le estoy dando yo un tratamiento anti-ALK y el paciente no va a responder nunca, ¿verdad? Entonces esto es súper importante. Y la NGS también, la manera como se hace, si se hace en tejidos, si se hace en biopsia líquida, esto es algo también que es importante. En la actualidad casi que la mayoría se están haciendo por NGS y la concordancia nuevamente alrededor del 77%. La NGS me permite a mí valorar variantes. ¿Okay? Las variantes de ALK se han clasificado en 5 grupos. ¿Okay? Tal vez las variantes 3, que pueden ser A o B, son las variantes que para mí son más significativas desde el punto de vista de conocer. ¿Okay? La variante 1 es la variante de las más frecuentes, es la variante que tiene mejor evolución. Recordemos que donde nosotros vamos a tener esa diferencia, sobre todo es en el ML4, ¿verdad? Que es donde se va a cortar, el ALK siempre va a ser lo mismo. ¿Okay? Entonces, ahí pueden ver las diferentes variantes, donde la diferencia va a ser a nivel de lo que es el ML4. Las variantes, ¿de qué me sirven a mí? De valorar lo que es pronóstico. O sea, una variante 3A o E tiene peor pronóstico que una variante 1. ¿Okay? Y esto es súper importante. Antes no lo entendíamos, pero veíamos pacientes que por una inmunistoquímica eran ALK positivos y los pacientes les iba mal y nosotros decíamos, pero ¿cómo nos va a ir mal si es un ALK? Estamos dándole un tratamiento dirigido. Y sí, posiblemente estábamos ante unas variantes 3 que sabemos que son, a pesar de tratamiento, tienen mal pronóstico. ¿Okay? Hemos sabido también que desde el punto de vista del tratamiento también pueden variar. Y esto es algo también que sabemos que aquellos pacientes que tienen variante 3, la primera o segunda generación quizás no están respondiendo de la mejor manera que una tercera generación, y esto ya está pues bien establecido en diferentes estudios. Las conmutaciones también era algo que no consideramos, pero sabemos que existen conmutaciones que están en los pacientes. No es lo mismo tener un paciente que viene con una ALK que no tenga un P53 o un paciente que venga con una ALK que tenga un P53 asociado. ¿Okay? Sabemos que los pacientes que tienen conmutaciones diferentes a ALK tienen peor pronóstico también. ¿Okay? Entonces esto es algo importante. Esto es un estudio en China que evaluó alrededor de 80 pacientes con ALK y aquí pueden ver ustedes, 132 pacientes en donde ustedes pueden ver la diferencia en lo que es sobrevida de acuerdo a si yo tengo conmutaciones o no las tengo. Los pacientes que tienen conmutaciones tienen peor pronóstico que aquellos que no las tienen. ¿Okay? Este es el estudio de 80 y tantos pacientes, es un estudio que también evaluó las conmutaciones y esto de acuerdo a lo que es
la parte de también de la evolución que pueden tener cuando yo tengo o no tengo conmutaciones. Esto también otro estudio que da al respecto. El tipo de conmutación también importante, esto es PI3K, también podemos tener mutación del P53. Estas son dos de las peores conmutaciones que yo puedo tener en un paciente porque realmente me brindan un peor pronóstico para estos pacientes. Esto es un estudio que se presentó el año pasado, el año antepasado, no, ya 2023, estoy mal, ya 3 años ya, que aquí evaluaba lo que es la variante versus las conmutaciones. ¿Okay? Y esto es importante, empezamos a tener todas las posibilidades del mundo, ¿verdad? Si yo tengo una variante 3 que viene con un P53 wild type, es un paciente que posiblemente es estos pacientes que van a vivir mucho tiempo, ¿okay? Con tratamiento. Si yo tengo variante 1, además, con una P53, es un paciente que quizás puede tener también una buena evolución, pero no tan bien como que si no tuviera el P53. Si yo tengo una variante 3, ¿okay? Pero que además tiene un wild type de P53, es de peor pronóstico como tal. Pero si yo tengo una variante 3 y además tengo un P53, son pacientes que lamentablemente por más tratamiento de primera o segunda generación, que era lo que veíamos en ese momento, realmente no les iba bien. ¿Okay? Entonces veamos aquí, son hazard ratio de 0.59 comparado con lo que es una variante 1 con P53 wild type. ¿Okay? Estas son las diferencias también. Estos son pacientes que fueron tratados con segunda generación de TKI, es decir, el hecho de yo tener estas variantes, el hecho de yo tener estas mutaciones sí me pueden influir en la parte del tratamiento, y esto es nuevamente con lo que son los resultados en estos pacientes de alto riesgo que han sido tratados con una segunda generación. Hicimos esto nosotros en Latinoamérica. El doctor Lara, que presentó ayer, fue el que llevó a cabo desarrolló este estudio, que agrupamos pacientes en Latinoamérica, también valorando las diferentes conmutaciones. Encontramos lo mismo, pacientes latinoamericanos que tienen conmutaciones tienen peor pronóstico que aquellos pacientes que no tienen conmutaciones. Esto es, pacientes tratados con anti-ALK de primera o segunda generación en Latinoamérica. Y lo que es la mutación del CDK-N2AB se vuelve una mutación importante en Latinoamérica, cosa que no estaba descrita por lo menos previamente en otros trabajos. Entonces nuevamente tenemos P53, tenemos CDK-N2AB y tenemos también la PI3K. Eventos adversos que para una tercera generación desde un inicio nos empezaron a bombardear mucho con esto. Es algo que obviamente tenemos y sabemos que existe. Hay variaciones en esto en comparación con primera y segunda generación, y esto es algo también que es importante desde el punto de vista de lo que es el tratamiento que nosotros le estamos ofreciendo al paciente. Es importante tomarlo en cuenta. Los desórdenes neurológicos quizás es lo que más asusta y lo que tenemos nosotros que más ver. Ustedes pueden ver ahí que el hecho de establecerse un evento adverso puede variar, si es cognitivo, si es emocional, si es de habla, puede variar de acuerdo a lo que es el tiempo de que yo puedo empezar a verlo. Y aquí nuevamente tener muy claro lo que es la conversación que yo voy a tener con el paciente y sobre todo la familia, que es el que va a ir identificando estas alteraciones que puede tener el paciente. Se han hecho múltiples guías de manejo de lo que es pacientes con anti-ALK y con lorlatinib. Hay una guía que va a salir para Latinoamérica, esperemos que en los próximos meses, entonces va a estar como un poco más enfocada para Latinoamérica. De la parte neurológica, recordar siempre que existe también la posibilidad de que sean otros factores. Sistema nervioso central, metástasis. ¿Okay? Esto es algo muy común, que yo puedo realmente empezar a ver un paciente que me cambie que me degenere, digamos, trastornos cognitivos, y lo que tiene es progresión en el sistema nervioso central y no necesariamente relacionado al tratamiento. Esto es una de las posibilidades, pero también tenemos otras cosas que tenemos nosotros que tomar. Entonces siempre tenemos que descartar esto, haciendo ojalá una resonancia magnética y si no un TAC
contraste y pues obviamente también valorando y viendo una buena historia clínica para el paciente. La parte nuevamente, los diferentes eventos adversos está bien determinado con los latinib, más o menos cuándo pueden empezar a verse, y una de las cosas también importantes que nosotros tenemos que valorar es qué tanto esto nos está afectando o no. Desde el punto de vista de lo que es el estudio Crown, se hicieron varios estudios con calidad de vida, que eso al final para mí es importante. Ahora todos los estudios en enfermedad avanzada tienen que tener Patient Reported Outcomes, tienen que tener valoración de calidad de vida. En ese estudio, en el estudio Crown, nuevamente el hecho de nosotros tener beneficio en la mayoría de los rubros de calidad de vida a favor de lo que es los latinib es muy importante. El único es el funcionamiento cognitivo, que es algo que ya sabemos. Ahora, ¿qué es importante también esto? Que el hecho de si yo estoy identificando un trastorno cognitivo y tengo que bajar dosis, que lo hagamos rápido, ¿ok? Y esto es también fundamental. Sabemos que el hecho de nosotros bajar la dosis en las primeras 16 semanas no va a afectar la evolución de los pacientes, y esto es algo que ya el doctor Salomón presentó en ASCO del 2024, entonces realmente esto es algo importante determinar. Esto es algo mucho más reciente, esto fue presentado hace un mes, 2 meses, un mes, en lo que es vida real. Esto es el grupo francés, en donde aquí pueden o se valoraron alrededor de 180 pacientes, donde realmente el hecho de nuevamente identificar estos eventos adversos que yo estoy teniendo y yo poder reducir esta dosis, realmente no me impacta a mí en lo que es los resultados en sobrevida libre de progresión de los pacientes. Entonces nuevamente es parte importante de estarse comunicando con el paciente, con la familia, y también darle el seguimiento apropiado al paciente. ¿Okay? La comunicación nuevamente fundamental, importante, y aquí también traje otro póster. Esto fue en póster, no fue en presentación, pero es un póster que a mí me pareció muy importante. Es un póster que valora lo que los pacientes piensan del tratamiento y lo que los cuidadores piensan del tratamiento. ¿Okay? Entonces aquí básicamente se les hizo a los cuidadores y a los pacientes, y estos todos ALK positivo, ¿verdad? Diferentes preguntas de lo que para ellos es importante. Y resulta ser que una de las cosas que se encontró es que hay una heterogeneidad importantísima de la expectativa que tienen los pacientes del tratamiento. Hay pacientes que dicen, no me importa los eventos que vaya a tener, yo lo que quiero es vivir más. ¿Okay? Hay pacientes que lo que valoran es los eventos adversos. ¿Okay? Y esto varía de acuerdo a lo que es edad, de acuerdo a lo que es comorbilidades, de acuerdo al final lo que es comunicación. Y esto es algo que creo que tenemos que valorar en todos nuestros pacientes. Tenemos siempre que hacer que el paciente forme parte de una parte de la decisión, pensando e informando adecuadamente al paciente, porque al final de cuentas tenemos evidencia científica de medicamentos que tienen mejores resultados en sobrevida. Tenemos también medicamentos que pueden tener mayor efectos secundarios. Tenemos que hacer un análisis de todo esto para entonces valorar y ver qué es importante, no solamente para nosotros como oncólogos, sino también para nuestros pacientes, y generando y dando pues una buena información, pues llevar a cabo esto. Entonces al final de cuentas tenemos información ya nuevamente de lo que es el beneficio de los pacientes, tenemos también valoración o entendimiento de lo que son otras características de los pacientes, las conmutaciones, las variantes, y todo esto al final de cuentas tenemos que considerarlo para entonces tomar las mejores decisiones para el paciente. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctor Corrales. Una conferencia bastante completa. Cada vez que yo tenía una pregunta, usted en el siguiente slide no la contestaba, así que va a ser bastante difícil que la pregunta sea acerca de su conferencia. A mí me asalta una duda que no es solamente del setting de cáncer de pulmón ni de ALK, es una realidad que estamos viviendo con todas las enfermedades oncológicas, y es el tema de que como estamos subiendo líneas de tratamiento y ahora estamos tratando con fármacos que ya probamos en enfermedad avanzada, en neoadjuvancia y adjuvancia,
tenemos un tema a la hora de la secuenciación cuando estos pacientes recurren o progresan. Entonces, en el contexto de ALK, ¿cuál sería nuestro flujo de pensamiento cuando nosotros tenemos un paciente que ya recibió en etapas tempranas estos fármacos? Sí, esa es una pregunta que muchas veces sale en las discusiones y no hay algo científico que pueda uno dar respuesta. Lo que se habla es un poco del tiempo de haber suspendido el tratamiento. Hay alguna gente que considera 6 meses como el límite. Si yo suspendía en menos de 6 meses ese tratamiento adyuvante, volver a ese mismo tratamiento en la progresión quizás no sea una buena idea. Se habla de 6 meses. Hay gente inclusive que se ha ido hasta a 3 meses, pero la mayoría se habla de 6 meses. Entonces, pacientes que han recibido en adyuvancia, y en este caso, digamos, con alina, alectinib, y me progresan 6 meses después o más de haber terminado el tratamiento, se puede considerar volver a ese mismo tratamiento. Ahora, yo creo que va a depender nuevamente de lo que acabamos de ver también, porque también tenemos evidencia en enfermedad avanzada, ¿verdad? En donde también ya se nos sale un poco de lo que veníamos usando en adyuvancia, porque en adyuvancia ahorita lo que tenemos solamente es el alectinib como aprobación o como, digamos, como evidencia. En enfermedad avanzada puede variar, ¿verdad? Entonces un paciente qué sé yo, que lo operé y resulta ser que venía con una variante 3 P53, uno le dio adyuvancia, completó y me recurre, no sé, un año después, ahí posiblemente en este caso daría más una tercera generación por la evidencia que tenemos. Pero bueno, lo que se habla de volver a repetirlo, más o menos 6 meses es lo que se considera en general. Prendió. No, yo lo que pretendo dirigir los comentarios o preguntas que se te ofrezcan. No sé si alguien tiene algo. Pues sí, doctor, adelante. Gracias, Elena. Luis, ¿cómo manejas, por ejemplo, yo tengo pacientes con lorlatinib y tengo 2 efectos adversos que para mí son un poquito problemáticos. Uno es la subida de peso. Tengo una paciente que realmente ella es psicóloga e incluso ella me dice, doctor, yo siempre he peleado con el problema del peso y realmente ya va casi para kilos mortales. O sea, realmente ha ganado esta barbaridad de peso que ella misma dice, doctor, clásicamente la enfermedad está estable. O sea, no he logrado respuesta clínica, o sea, radiológica no tiene respuesta, o sea, está estable. De alguna forma pues tiene menos, o sea, derrame pleural, pero sintomáticamente, o sea, muchísimo mejor. O sea, ya está, o sea, ya no podía subir las escaleras, no podía caminar, ahora no puede caminar mucho por la gordura, o sea, porque realmente, y ella pues eso lo resiente mucho. Yo no tengo acceso lamentablemente a hacer un cambio a alectinib, porque, o sea, mi institución usa el lorlatinib como primera línea. Entonces, yo le he hablado de medidas, porque cuando uno empieza a revisar esto, dice, bueno, la gran mayoría de los pacientes con medidas no farmacológicas mejoran y todo esto, pero ¿cuál es tu experiencia con esto? También, obviamente, yo la tengo con los antilipemiantes, o sea, a ella se le sube el colesterol, se le suben los triglicéridos y la tengo con esto. Y la otra paciente, realmente ella no lo nota mucho, pero sí su familia. Y entonces me dicen, ella no es igual. No se escucha, perdón. Ella no es igual, ella dice, yo no, la familia se me ha acercado y me dice, ella no está normal, ella está un poquito más alegre, ¿no? Y ella no quiere ir no ve la necesidad de ir al psiquiatra, pero ¿cómo manejas esto?
realmente la paciente no ha tenido ninguna idea. Yo la he explorado para ver si tiene alguna idea delirante o si tiene algún evento psicótico. Hasta el momento no lo ha hecho, pero sí la familia nota que ella no es ella, o sea, no es como ellos están acostumbrados a verla. De hecho, el primer día, bueno, no el primer día, a los primeros ciclos ella llegaba tranquila. Esta sí tiene respuesta completa. Llegaba, ella tiene metástasis cerebral también. Ella llegaba como normal, como una paciente totalmente normal, pero después ya en las próximas citas llega un poco desinhibida. Hola, cariño, no sé qué. Y esa no es la clásica paciente que lo trata uno de cariño. Hay unas pacientes que sí, pero ella no era así. Entonces, desde que empezó a tomar el medicamento, la familia me dice, yo no sé, yo creo que son efectos adversos que tenemos que platicar también porque pueden pasar desapercibidos. Hasta el momento, pues mi paciente no ha resultado un problema, pero sí ya le he mandado al psicólogo, al psiquiatra, pero ella no ve la necesidad. Y ella me dice, yo siempre he sido así, yo soy así y que no es así. Y la otra paciente, la obesidad mórbida, porque realmente ella tiene un índice de masa corporal, ella ya llegó gordita, pero ahorita no tengo forma, no sé si estos antagonistas podrán estar contraindicados, estos de GLP-1, ¿qué piensas al respecto? Sí, la parte de la ganancia de peso es el evento adverso que más preocupa a los pacientes. Cuando uno valora, digamos, todos estos estudios de calidad de vida, la ganancia de peso, ese es el que más afecta a los pacientes desde el punto de vista de que yo no lo quiero tener en mi caso, digamos. Entonces, sí es algo que tenemos que valorar, tenemos que definir. Se ha establecido obviamente esa ganancia de acuerdo a lo que es grados, y esto pues también a nivel de los diferentes estudios, el grado 3 tenemos que considerarlo como un grado 3 y etcétera, etcétera. Ahora, la disminución de la dosis es una estrategia que es la más frecuente, ¿verdad? Bueno, bajamos dosis para ver cuánto, digamos, puede mejorar esa ganancia de peso. La ganancia puede llegar a verse, digamos, esa disminución solamente con bajar de dosis. Entonces pasamos generalmente de 100 a 75, si no inclusive hasta 50, obviamente vigilando bien lo que es esta parte, digamos, de la eficacia, y más en esta paciente que está obviamente mejorando. Medicamentos como el Ozempic, ese tipo de cosas se han utilizado, pero no hay mucha información. Si es algo que se ha utilizado, si es algo que ha generado alguna evidencia de beneficio, Lo que pasa es que la fisiopatología de la ganancia de peso no está muy establecida, no se entiende bien. Entonces, eso como que ha generado poco manejo científico de cómo tratarla, pero sí se ha utilizado y es algo que por lo menos no está contraindicado en este momento para usarlo. La parte cognitiva es un poco más compleja porque el grado de medir el grado de afectación cognitiva es muy difícil, o sea, es muy relativo. Lo mismo, bajar dosis. Si nosotros tenemos a estos pacientes que sí efectivamente tienen una afectación cognitiva muy importante, donde tenemos ideas delirantes, donde tenemos ideas suicidas, ahí sí se suspende definitivamente el medicamento. Eso está también a nivel de guías. Aquellos pacientes que no tienen esta, pues podemos valorar reducir dosis, y eso es lo que uno, por lo menos yo haría en este caso. Yo los pacientes que he tenido no lo veo tan frecuente, o sea, la parte, digamos, cognitiva no lo veo tan frecuente. Inclusive hemos conversado en algunos foros que si esto es algo que inclusive también varía de población a población, o sea, si hay variabilidad en si yo soy de Latinoamérica o soy caucásico o soy de China, si esto cambia o no cambia, porque hay documentación que hay poblaciones que tienden a tener peores, pero sí, obviamente estos pacientes que tienen ideas muy drásticas o autoeliminación o lo que sea, esto sí definitivamente eliminarlo.
Sí, es que exactamente, hay un espectro muy amplio, ¿verdad? Y ahí lo puse, ¿verdad? Hay eventos cognitivos, eventos del habla, eventos de la parte inclusive de insomnio que puede darse, entonces son cosas, digamos, variables. Doctora Rodríguez. Con el tema de cáncer de pulmón localmente avanzado, para etapa 3. Uno a veces quiere ser ciertamente ambicioso. Recuerdo en uno de los mundiales, los radiooncólogos decían, ¿y a quién le vamos a dar Pacific? ¿Por qué? Porque los torácicos dicen, bueno, si ya tengo evidencia de quimio inmuno en los operables, tal vez podemos intentar en ese grupito no operable por el impacto que te da la inmunoterapia. ¿Cuál es tu pensar del doctor Matos y tuya? ¿Tú crees que Pacific todavía tiene cabida o AEGIAN y el Keynote 671 va a ser estándar? Porque como que siempre ha sido como un dilema, porque yo, si tengo acceso a algo perioperatorio, le doy aunque no sea operable. O sea, yo intento ese impacto y ya si no, veo qué hago. Pero como que no quiero sobretratarlo, pero no quiero quitar el beneficio, pero... Sí, yo creo que aquí, bueno, vamos a ver, este tratamiento perioperatorio, vamos a ver cómo lo pongo, está bien establecido el beneficio que hay cuando es un paciente operable de entrada. O sea, que se vio, es el cirujano que dice, yo este paciente lo puedo operar ya, pero no lo voy a hacer y voy a esperar un tratamiento primero. ¿Okay? Entonces, ese es el puro perioperatorio. Pero hemos tenido, a raíz de las tasas de respuesta que hemos venido teniendo, pues estos pacientes que antes estaban muy en el límite o que estaban tal vez unos T4 como complicados de operar, pero que entonces el cirujano decía, bueno, no, pero es que si este paciente responde, yo puedo llegar a operarlo. Y esto yo creo que va a depender mucho del equipo de cirugía, del equipo de radioterapia. Si hay pacientes que están en la posibilidad de que tengan buena respuesta, y aquí posiblemente estamos hablando solo de T4, porque recordemos que los 3 pueden ser muy variables, el 3 es una gama amplia de opciones, pero aquellos pacientes que tienen un T4, son los pacientes que yo intentaría darle un tratamiento perioperatorio para hacer un downstaging y poder llegar a operar. Pacientes que tienen múltiples estaciones, no haría eso. Eso ya me enfocaría en una quimio y radioterapia. Y esto es tema de debate en todos los foros, en todo, porque al final todavía no se sabe, no se ha llegado a hacer un estudio para eso, y nuevamente es algo que va a depender mucho del equipo que tengamos enfrente, va a depender de los tiempos también. Esto es algo que también tenemos que considerar. Digamos, si yo le estoy dando a un paciente un tratamiento perioperatorio, yo tengo que operarlo pronto, ¿verdad? A veces en nuestros sistemas yo le doy un tratamiento perioperatorio, le va súper bien y resulta ser que la cirugía se la tiran a 4 meses, entonces ya no sirve, ¿verdad? Entonces todo esto tenemos que considerarlo cuando hacemos este tipo de tratamientos. Sí. Muchas gracias a Luis por su claridad y su sistematización de su presentación. Gracias.